Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa hora. Quiero compartir contigo una porción de la palabra, la cual se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 40, en su verso 1. Y por ser palabra de Dios, la leemos en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mi pie sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho, y temerán y confiarán en Jehová. El salmista David es quien está hablando en este salmo. Esta es una de las oraciones que el salmista hace en agradecimiento a Dios después de haber salido de un momento difícil, después de haber atravesado esos momentos duros, lo cual nosotros muchas veces atravesamos en esta tierra. Los momentos más difíciles que el ser humano puede atravesar en esta tierra es vivir una vida apartada de Dios, después de haber gustado, después de haber disfrutado de la benevolencia divina que procede y viene del cielo. Después que tú has gustado, después que tú has disfrutado, después que tú has tenido ese cántico y esa alegría en tu boca, y tú por alguna razón cometes alguna falta delante de Dios, entonces la mano de Dios se aparta, porque Dios no tiene relación con el pecado. Dios no tiene relación con nada que a Él no le agrada. Entonces cuando nosotros por alguna razón fallamos, entonces vemos que la mano de Dios se aparta de nuestra vida. El salmista en muchas ocasiones vio que la mano de Dios se apartó. En el Salmo 39, en su verso 12, el salmista dice: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo, como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerza antes que vaya y perezca. El salmista está hablando de una vida la cual está atravesando, que no es de las mejores que ha podido tener. Él está atravesando un momento bastante difícil en su vida, de esos momentos que le costaron mucho, de esos momentos que le costaron a él el no poder disfrutar del gozo que proviene del cielo. Cuando alguien ha tenido una relación con Dios, cuando tú has tenido y has gustado esas grandes bendiciones que provienen del cielo, el día que te faltan, tú te das cuenta que realmente vale la pena servir a Dios. Te darás cuenta que realmente vale la pena apartarse del pecado. El salmista estaba hablando de algo aquí, que él había atravesado un momento difícil en su vida. Pero cuando entra al Salmo 40, el Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué es lo que el salmista está hablando? El salmista está diciendo que en el momento difícil de cualquier ser humano, tú tienes que clamar a Dios, y no solamente clamar, sino quedarte y esperar hasta que Jehová venga a tu favor. No puedes moverte sin que Dios haga lo que tiene que hacer para con tu vida. El que tú camines sin la benevolencia de Dios, el que tú camines esta tierra sin la bendición de Dios, el que tú camines en esta tierra sin que la mano de Dios vaya contigo donde quiera que tú estés, ¿sabe qué? Eso significa que el peso del pecado te va a oprimir. No tendrá gozo, no tendrá paz. La gente preguntará: ¿qué te pasa, hombre de Dios? Veo que hay angustia en tu cara, veo que tus ojos reflejan tristeza, veo que cuando tú hablas no hay gozo, no hay cántico. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros vivimos una vida apartada de Dios, cuando nosotros vivimos una vida alejada a la voluntad de Dios, entonces no hay cántico, no hay alegría, no hay gozo en nuestra vida. El salmista está diciendo el Salmo 40 en su verso 1, dando gracias a Dios en agradecimiento. ¿Sabe por qué? Porque dice: pacientemente esperé Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿De qué está hablando el salmista? Este salmo
representa esos momentos en nuestra vida donde nosotros damos gracias por lo que Dios acaba de hacer. Este salmo representa en nuestra vida esos momentos que nosotros atravesamos duro, donde el silencio de Dios nos maltrata tanto que por más que lo buscamos, por más que intentamos escuchar la voz de Dios, hay un silencio. Pero el salmista dice: el secreto está en esperar pacientemente a Jehová. El salmista nos da a nosotros los secretos. En todos los salmos que el salmista habla, él nos da a nosotros los secretos que nosotros deberíamos experimentar en esta tierra para poder salir de los momentos más duros en nuestra vida. Los momentos más duros que puede tener un ser humano en esta vida no es que se le muera su padre, su madre. Sí, es doloroso. Sí, es un momento bastante difícil. Pero el momento más duro que el ser humano puede pasar en esta tierra es que la mano de Dios se aparte de su vida. Solamente los que no han gustado nunca de la benevolencia de Dios, aquellos que no han caminado días, meses y años bajo la cobertura de Dios, no conocen lo que el salmista está hablando en el Salmo 41, en el Salmo 40. Pero ¿sabe qué? Cuando realmente tú has gozado, tú has disfrutado de esta gran bendición que hay en esta tierra, de poder caminar bajo la guianza de Dios, bajo la dirección de Dios, que sea su GPS, su GPS, que te esté guiando, tú no te perderás en el camino. Él será tu guía. Las palabras serán lumbreras. La palabra del Señor te guiarán. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ama a sus hijos. Amigo que me escucha, ven a los pies de Jesús. Realmente vale la pena apartarse del pecado. Tú todavía no has disfrutado de la gran bendición que hay en apartarse del pecado. El pecado es como la carcoma que acaba con nuestra vida. El pecado es la enfermedad que más personas ha llevado a la muerte. El mal tiene mucho muerto. El SIDA lleva un gran número de muertos. El cáncer, los cánceres, los diferentes cánceres que hay en esta tierra, tienen un gran número de personas, los cuales lo han llevado a la tumba. Pero el número más grande de muertos lo tiene el pecado. Todo aquel que no vive una vida conforme a Dios tiene la muerte asegurada. Pero la Biblia habla de que aquel que muere, que se aparta de esta tierra viviendo una vida conforme a Cristo Jesús, dice la Biblia que no muere. Solamente mueren los que viven en el pecado. Pero el que vive una vida conforme a Dios no morirá jamás. Nunca morirá. Atravesaremos momentos duros en esta tierra, pero si la guianza de Dios está en nuestra vida, podremos soportarla. Hay mucha gente en esta tierra totalmente confundido. Amigo que me escucha, hay mucha gente en esta tierra que ya no soportan, ya no aguantan seguir viviendo más. Ven a los pies de Cristo. Ven a los pies de Jesús. Jesús es la solución. Jesús pagó el precio del pecado en la cruz del Calvario. Jesús pagó el precio del rescate de toda la humanidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Apartarnos del pecado, decirle sí a Cristo. Vale la pena decirle sí a Cristo. Vale la pena
venir y caminar en el camino que Dios tiene para con nosotros. Vale la pena nosotros ser guiados y dejarnos guiar del Espíritu Santo de Dios. Todo aquel que es guiado y se deja guiar del Espíritu Santo de Dios, entonces llamado hijo de Dios. Vale la pena, amigo que me escucha, hermano que me escucha, si te encuentras pasando situación difícil, déjame decirte algo. El salmista dijo: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Solo clama, solo espera, y en cualquier momento Él te sacará del pozo de la desesperación. Te sacará de ese lodo cenagoso. El salmista estaba representando y estaba hablando de algo que es realmente difícil cuando tú lo vives literal. El salmista comparó un pozo de desesperación. El salmista sabía que el estar apartado de Dios, el salmista sabía de que la mano de Dios no estuviera a su favor. Era como estar en un pozo bien hondo, donde tú clamas y nadie te oye. Santo. El salmista dice que mientras estuvo en ese hoyo clamaba y nadie lo escuchaba. Pero esperó y siguió esperando hasta que pacientemente esperó a Jehová, y él se inclinó al salmista y oyó su clamor. Hay personas que se encuentran, y muchas veces nos hemos encontrado en situaciones como esta. Vale la pena esperar en Jehová. Vale la pena clamar a Jehová allí en el lugar donde tú te encuentras, allí en la situación donde tú te encuentras. Aunque te encuentres en el lodo cenagoso, ese lodo cenagoso representa un lodo que por más que tú intentas moverte, tu fuerza se consumen y tú sientes que tú no puedes avanzar porque tus pies en ese lodo cenagoso te agarran así como el chicle. Es un lodo como si fuese pegajoso. ¿Sabe qué? Dice el salmista que pacientemente esperó a Jehová. Y Jehová en cualquier momento se le apareció y oyó su clamor. Y no solamente lo sacó del pozo de la desesperación ni del lodo cenagoso. Dice que puso su pie sobre peña y enderezó su paso. Eso es lo que hace Dios cuando viene al rescate de nosotros en esta tierra. No importa la situación en la que tú te encuentres, no importa el camino que tú estés recorriendo, no importa lo difícil que sea el camino que tú estés viviendo ahora mismo, no importa que tú no tengas fuerza, no importa que ya tú digas ya no puedo más. Ahora es el momento donde tú pacientemente tienes que esperar en Jehová, clamar y decirle: Jehová, aquí estoy, no me dejes morir. Mira como el salmista clamó en el verso 12 del Salmo 39, dice: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calle ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y abenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerza antes que vaya y perezca. El salmista está diciendo que luego
de esa oración, entonces esperó pacientemente y Jehová le salió al encuentro. Jehová viene a nuestro rescate. La Biblia habla en el libro de Santiago que muchas veces nosotros no recibimos, y Él te dice la razón por la cual nosotros no recibimos de parte de Dios, y Él dice: ustedes no reciben porque no piden. Muchas veces nos confundimos, aún siendo cristianos, y decimos: Él sabe de qué tenemos necesidad. Sí, Dios sabe de qué nosotros tenemos necesidad, pero el orden bíblico para que Dios venga a nuestro rescate, venga a nuestro encuentro y que la mano de Dios venga a nuestra vida, está en que debemos pedir. La Biblia dice que lo que nosotros le pidiésemos al Padre en el nombre del Hijo, Él lo hará. La Biblia dice que qué padre, siendo malo, si un hijo le pide un pan, le da una piedra. Estamos viendo que la regla para poder recibir de Dios y recibir del cielo está en que debemos pedir, en que debemos declamar. Si te encuentras en un momento difícil de tu vida, clama. Si te está encontrando en un momento, en una angustia, clama. Pídele a Dios. Clamar es sinónimo de pedirle a Dios. Entonces el salmista está hablando de que clamó y Jehová lo escuchó. No basta simplemente con dejarlo. Así Dios sabe de que nosotros tenemos necesidad. Sí, Dios sabe. Dios sabe que tú te encuentras en el pecado, pero Dios quiere que tú le entregues toda tu vida a Él. Le diga: ven a mi encuentro. Mira la situación la cual estoy pasando. Tómala. Mira este proyecto que tengo, en tu mano lo pongo. Así es como Dios se mueve. Ese es el orden divino y bíblico para que Dios pueda hacer a favor de nosotros. Ahora, Santiago dice: ya que pediste, entonces tampoco recibe. ¿Y qué pasó? Si ahorita me dice que yo no recibo porque no pido, entonces ahora yo pedí y tampoco recibo. Entonces Él dice y nos enseña a nosotros que tú no recibes después que pides porque tú pides mal. Es decir, que hay que saber y hay que pedir bien. Oye, no es suficiente que tú pidas. Es importante que tú pidas, pero muchas veces no es suficiente simplemente pedir, sino que para pedir hay que hacerlo bien. Y tenemos que conocer las reglas que la Biblia nos dice a cada uno de nosotros para poder pedir. Nadie puede venir e implementar en la cancha de basquetbol las reglas que tiene el juego de béisbol. Para cada juego hay una regla. Para tú poder recibir de Dios están las reglas. Para orar hay una regla. Pero la oración tiene que ver no solamente con pedir. Muchas veces tú vas a orar y le vas a dar una alabanza, una adoración a Dios. Entonces, hasta para adorar a Dios hay regla. Para tú pedir a Dios es regla. Entonces te está diciendo que cuando pidamos bien. ¿Y por qué yo lo recibo entonces después que pedí? Si me enseñaste que para poder recibir tengo que pedir, ahora yo pedí y no recibo. Entonces me dice: porque no pediste bien. Porque tú pides para tu deleite, para cosas materiales, para algo que realmente tú no necesitas. Cuando tú te encuentres en un momento de angustia y clama a Dios, hermano mío, amigo que me escucha, en cualquier momento viene el socorro de Dios a favor de ti. En cualquier momento sucede lo inesperado. En cualquier momento viene el de repente de Dios a tu vida. Pero es importante que sepamos que hay que pedir. El enemigo ha engañado a muchos, queriéndole tapar la boca, porque el enemigo sabe que Dios oye un corazón contrito y humillado. La palabra dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Entonces Satanás te susurra al oído y te dice y te hace entender
de que tú no estás apto para pedirle a Dios de que te saque de esa situación. Eso es un engaño de Satanás. Esa es la forma estratégica donde Satanás engaña a muchos creyentes en este tiempo, donde lo lleva a ser tan culpable que le dice: tú no puedes pedirle a Dios. No, si tú estás viviendo un momento difícil, este es el momento de tú abrir tu boca y decirle a Dios que te saque, decirle: Padre, perdóname, decirle: Señor, no puedo seguir viviendo apartado de ti. El enemigo viene y te engaña y te dice: es que tú estás tan mal que tú no puedes clamarle a Dios. Hace que tú te veas tan insignificante delante de Dios. Sí, aunque tú seas insignificante delante de Dios, tienes que clamar. Clama. Cuando tú clamas, el diablo sabe que Dios vendrá a tu encuentro. Él no quiere que tú clames. Clama a Dios. Amigo que me escucha, hermano que me escucha, si cometiste una falta, el hombre te acusa, pero Dios te rescata. El hombre te acusa, pero Dios te saca. El hombre te acusa, pero Dios te restaura. El hombre te acusa, pero Dios te renueva. El hombre te acusa, pero Dios pone cántico nuevo. El hombre te acusa, pero Dios escucha tu clamor. El hombre te acusa, pero Dios vendrá a tu favor. Dios te bendiga. Dios te guarde. Vale la pena apartarse del pecado. Vale la pena servir a Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que esta es tu radio, una palabra de vida, con tu servidor, Aneudi Toribio. No soy merecedor de estar aquí en este micrófono predicando esta palabra, sino que por su infinita misericordia a Él le ha placido, nos ha escogido para esta misión, y aquí estamos obedeciendo. Vale la pena obedecer a Dios, vale la pena apartarnos del pecado, vale la pena servir a Cristo, vale la pena decirle no al mundo y sí a Cristo, vale la pena decirnos no a nosotros mismos para servir a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.